Hola, bienvenidos a este su espacio, espacio que es políticamente incorrecto. Hoy día vamos a hablar sobre la Reserva Federal de los Rothschild, Rockefeller y Morgan, o sea, la Casa Morgan. Vamos a hablar cómo funciona esto. Sabes que aquí en Perú hay un Banco Central de Reserva, en cada país tiene su Banco Central de Reserva. ¿M? Desde la misión Kramer, que se llamaba, que un señor vino acá, estadounidense, para sanear nuestras finanzas y crear un banco central de reserva. Al final, este banco está manejado por otro banco, y este otro banco, que está en Estados Unidos, está manejado por unas cuantas familias. Así como te manejan. Y después vienen las bolsas de deudas, ¿no? Bolsas de deudas, ¿no? Tu tarjeta de crédito es una deuda. No, sacas y no pagas, ¿ya? Ya, eso se pone en una bolsa. Y esa bolsa se subasta en bonos. Y sin que tú te des cuenta, alguien está comprando tu deuda. Lo que tú te estás endeudando, eso alguien lo está comprando. Se ponen bonos corporativos más es, bonos corporativos de las grandes empresas financieras de acá. Y te das cuenta, ¿no? Ya se han puesto tu cartera, tú estás parte de una cartera pesada y se pone ese bono y se subasta. ¿No? Y la gente, se hace una oferta pública de acciones y grupos de ricachones o empresas compran esa deuda tuya, ¿no? Te das cuenta, como te vuelvo a repetir, ¿no? ¿Ya? Y así se crea dinero. Se crea dinero del dinero. Y ahí es donde el Banco Central de Reserva interviene, ¿no? Un momento, acá hay mucho, acá hay poco, y así, ¿no? Este banco está manejado por otro más y otro más, ¿ya? Y esto es por familias. Ya. Este Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, que es la matriz de todos los bancos, de todos los BCR del mundo, ¿no? Nació en 1913. ¿M? Este, y tiene que ver mucho con JP Morgan, ¿m? Y con la Fundación Rockefeller. Aquí te estoy mostrando la foto del megabanquero JP Morgan, ¿no? Los de la Puente Buice trabajan para ellos. Es más, PPK nombró a Susanita de la Puente Buice, la prima de Susana Villarán, la nombró embajadora en Inglaterra, ¿no? Date cuenta. ¿No? Todo es lo mismo, es el mismo grupo, izquierda, derecha, mismo grupo. ¿No? Tiene su misma agenda, todo. ¿No? Ya. La Casa Morgan presidió las finanzas estadounidenses desde la esquina de Wall Street y Broad, que actúa como banco central cuasi Estados Unidos desde 1838, cuando George Peabody fundó en Londres. ¿Mm? Ahí está, desde 1838 están ahí. Y la Casa Morgan era la cuasi Reserva Federal de Estados Unidos. Recuerda que aquí no había SUNAT antes tampoco. Aquí había la Caja de Consignaciones, que era una empresa privada manejada por la familia Prado, de Prado Ugarteche, el presidente, ¿no? Que trabajó con los rojos. Casi todo su gabinete era de rojos, de izquierda, izquierdosos, socialistas, comunistas. De este hombre que era uno de los más ricos del Perú. ¿Ya? Por eso estos rojos siempre te mienten cuando te dicen que el BBK no trabaja con los rojos, ¿no? El banquero de BBK no, sí trabaja con ellos. Prado también lo hizo. Solo que los rojos están acostumbrados a mentir para destruir el Perú. Ahora bien, Peabody era un socio de negocios de los Rothschild. O sea, era el hombre Rothschild, era el Soros de ese tiempo. ¿No? El Soros de ese tiempo. En 1952, Fed Investigator Steve Mullins planteó la hipótesis de que los Morgan eran nada más que agentes Rothschild. ¿Mm? Ya vemos acá, Soros, agente Rothschild, y Soros financia acá en Perú, IDL, financia Ojo Público, financia el ISIG, que tiene entre sus capos de ISIG, del Instituto de Consorcios Internacionales, tiene a Gorretti de IDL, tiene a Fabiola Torres de Ojo Público, y tiene a Ángel País de la República. Cuando tú revisas las publicaciones de estos tres, entre los tres se paran citando. Tú haces esto, yo te lo reboto y así, ¿no? ¿No? Y al final no sabemos de dónde salió la información, ¿no? No sabemos, pero ya salió y listo. ¿Ya? Así funciona, ¿no? Ya, entonces se hablaba de que los JP Morgan eran agentes de los Rothschild. Ahora entiendes por qué PPK, ¿m? Gente de PPK, el ministro de Economía Torne, que nos ha endeudado hasta decir basta. Una vez que nos endeudó hasta decir basta, sale y entra otro, ¿no? Y continúa el trabajo, ¿no? De tal manera que ese otro le preguntas, oiga, ¿y esto? No sé, eso lo hizo el anterior, díselo a él, a mí no me digas nada, ¿no? Y este hace también su otra cochinadita y
lo sacan y viene otro y también pasa lo mismo, ¿no? Y para hacerlo más desapercibido, para que no se entienda bien, hacen una huelga, algo así, para decir que por eso renunció, ¿no? No, no renunció por eso, renunció porque hizo su trabajo. Un trabajo mandado por las altas esferas de las élites. ¿Ok? La prensa se presta para crear un pretexto para decir que lo han sacado por mártir, por no sé qué tanta tontería. Ya, en verdad no es por eso, ¿no? Así te engañan, ¿ya? Así te engañan. Como tú eres emocional, eres infantil, te engañan, pues te ven la cara de tonto fácil. ¿Ya? Bueno. Entonces estaba la hipótesis de que eran agentes Rothschild, los Morgan, los JP Morgan, esa casa que emplea actualmente a muchos Buice, a zona de la Puente Buice, a todos, ¿no? Ya, los emplea a Torne de León, también miembros de la oligarquía peruana, ¿no? Ya. Mullins escribió que los Rothschild prefieren operar anónimamente en los Estados Unidos detrás de la fachada de JP Morgan y Company. ¿Mm? O sea, no actúan directamente. Las élites no actúan directamente. Actúan mediante fachadas. Así como Soros actúa mediante fachadas. Proética, transparencia, IDL. ¿No? Casi todas esas ONGs que han puesto su gente en esta junta calificadora, esta comisión de justicia que hizo Vizcarra. ¿Ya? Tú revisa. Todos ellos vienen de estas ONGs financiadas por Soros. Es una fachada. Es una fachada. ¿No te has dado cuenta? Ya, entonces, Gabriel Colco, un autor de esta investigación, dijo, ¿no? ¿Qué más dijo, no? Eh, las actividades de Morgan en 1895-1896 en la venta de bonos del oro en Europa se basaron en una alianza con la casa de Rothschild. ¿Ahora entiendes? O sea, es un agente de ellos, son agentes, ¿no? Aquí en Perú también están sus agentes, tanto en los grandes ricos. Recuerda que los Fresia y los Rodríguez Pastor forman parte del Consejo de las Américas. Y uno de estos, creo que Rodríguez Pastor, es vicepresidente, o sea, es el puño, la mano derecha de los Rockefeller, porque Rockefeller preside el Consejo de las Américas. Ya murió, ahora le reemplaza su hijo, ya ponlo de cajón, ¿no? Pero el que está como su brazo derecho es Rodríguez Pastor, vicepresidente de su Consejo de las Américas. ¿Ya? De este Rockefeller. Y este Rockefeller también financia junto con Soros el consorcio de periodistas de investigación que tiene entre sus fichas a Corretti, Ángel Paz, Fabiola Torres, Ojo Público de la República y DL, ¿ok? Junto con Soros. Y Soros financia a todas esas ONGs pro ética, pro justicia, transparencia, bastantes ONGs los financia acá, ¿ok? ¿Ya? Y Soros financia a Planet Parenthood, la transnacional del aborto. Sirve para lo matas antes de que nazcan, es más fácil, ¿entiendes? Y dices que no son humanos, así como lo dicen estas de Frente Amplio, que siempre van estas congresistas de Frente Amplio, que siempre van a IDL a ser entrevistadas, ese IDL que es financiado por Soros, ¿ya? Igualito, ¿qué dicen? Que no es humano, así que reduces así la población, es fácil. ¿Ya? Ahora haz tu pretexto, todo, ¿no? Pero es por esto, pues, no es por tus grandes ideales, ¿no? Así es. Entonces, así es como Soros maneja. ¿Te das cuenta? Así como maneja. Bueno, prosigamos. Los pulpos financieros Morgan, envueltos sus tentáculos por todo el planeta. Morgan Grenfell, operado en Londres. Morgan Itzy, también en París. Lambert, los primos de los Rothschild. Los Lambert manejan el mercado de diamantes. Ahí, sí. Son los primos de los Rothschild. Establecieron Drexel y Company en Filadelfia. La casa Morgan atiende a los Astor, DuPont, Guggenheim, Vanderbilt y Rockefeller. Esto no poca cosa, ¿eh? La casa Morgan financió el lanzamiento de AT&T, la transnacional de las telecomunicaciones, General Motors, General Electric y la marca de la empresa DuPont. Al igual que los bancos Rothschild y Baring con sede en Londres, Morgan se convirtió en parte de la estructura de poder en muchos países. O sea, ellos hacían el soporte financiero de toda esta estructura, todo el andamiaje en 1890, la casa Morgan, o sea, cuando Perú estaba entrando en la República Aristocrática o la República Oligárquica, en ese momento, aquí al norte, la casa Morgan estaba prestando al Banco Central de Egipto la financiación de los ferrocarriles rusos, flotando bonos del gobierno provincial de Brasil y la financiación de proyectos de obras públicas argentinas.
Sea, ahí eran sus tentáculos, por lo tanto necesitaba gente ahí en el gobierno para que le haga el favor. Así como Odebrecht necesita gente aquí en el gobierno para que le firme acuerdos donde se le va a abaratar el dinero, no van a pagar a precio huevo toda su supuesta indemnización y lo van a sacar del peaje que te cobran a ti ya. Mientras tanto, tú sigas aplaudiendo ya a tus fiscales que han firmado ese tratado, ese acuerdo con Odebrecht, ¿ya? Entregando todo el país. ¿Mm? Sí, 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 sigue aplaudiendo. Sigue aplaudiendo. El colmo, ¿verdad? Mira, una recesión en 1893 ha mejorado el poder de Morgan. Ese año Morgan salvó al gobierno de los Estados Unidos a partir de un pánico bancario, formando un sindicato para apuntalar las reservas del gobierno por un cargamento de 62 millones de dólares en oro a Rothschild. ¿Mm? Pánico bancario, hacemos un sindicato para las reservas del gobierno y le enviamos su cargamento de oro a Rothschild, 62 mil millones. ¿Mm? Morgan fue la fuerza impulsora detrás de la expansión occidental de los Estados Unidos, la financiación y el control de los ferrocarriles con destino a Occidente, a través de fideicomisos de voto. Ahí está. Recuerda que Estados Unidos se expandió hacia el oeste, ¿m? Hacia el oeste. Entonces Morgan financió esto, controló los ferrocarriles con su financiamiento, ¿eh? Con fideicomiso, todo era fideicomiso, con eso podía manejarlo. Ahora, ¿qué pasó? En 1879, justamente cuando se da la guerra con Chile aquí en Perú, financiado por Morgan Ferrocarril Central de Nueva York de Cornelius Vanderbilt, otro ricachón, dio tarifas de envío preferenciales a ciernes monopolio Standard Oil de John Rockefeller, consolidando la relación Rockefeller-Morgan. La casa Morgan cayó bajo el control de la familia Rothschild y de Rockefeller. ¿Ves? Por eso ves a Rockefeller y a Soros, agente de Rothschild, financiando proyectos juntos, sobre todo proyectos a periodistas a la izquierda, sobre todo a la izquierda peruana, ¿no? A través de una vasta red de canales, de colaboradores. Es un pulpo, claro, tienen el dinero para crear ese pulpo. En el Nueva York Herald, el titular decía: los reyes del ferrocarril forman una gigantesca confianza, los reyes del ferrocarril. Pierpont Morgan, que una vez declaró la competencia es un pecado, opinó ahora alegremente. Esa es la frase de Morgan: la competencia es un pecado. Claro, se juntan entre ellos y aumentan su poder sobre los pequeños, sobre los otros que estamos abajo. Piénsalo. Todo el tráfico ferroviario en competencia al este de San Luis se coloca ahora en el control de unos 30 hombres. 30 hombres manejan todo ese tráfico, todo el ferrocarril. ¿No? Los hombres de la casa Rockefeller, de la casa Morgan, la casa Vanderbilt, y sus allegados, ¿no? Esos. Morgan y el banquero Edward Harriman Cobb Loeb, la casa Loeb, Loeb, es otra casa oligárquica. Esa casa oligárquica es centroeuropeo, creo. ¿Sí? Acabó el monopolio de los ferrocarriles, ¿m? Mientras dinastías bancarias, ¿no? Estuvieron a cargo del monopolio de los ferrocarriles, ¿no? Uno pues es Estados Unidos y el otro en Europa. Mientras las dinastías bancarias Lehman, Goldman Sachs y Lazard se unieron a los Rockefeller en el control de la base industrial de los Estados Unidos. Es lo que se viene a llamar el complejo industrial militar estadounidense. Ya. Bueno, eso no esto es tan público como se diga, ¿no? Hay ricachones aquí atrás metidos. En 1903, la confianza del banquero fue establecido por las 8 familias. Terminó siendo consolidada por las 8 familias. Benjamin Strong, que era el hombre de confianza del banquero, de los Morgan, fue el primer gobernador del Banco de Reserva Federal de Nueva York. O sea, en la Reserva Federal de Nueva York estaba pues este Benjamin Strong, que era el mayordomo, el administrador, el hombre de confianza de la casa Morgan. En 1913,
se crea la Reserva Federal, fusionando el poder de las 8 familias de la fuerza militar y diplomática del gobierno de los Estados Unidos. O sea, allí, en esa Reserva Federal, fusionan su poder estas familias. Y esta Reserva Federal es la que maneja pues las finanzas de buena parte del mundo. Sus préstamos en el extranjero no se pagaron. Si no se pagaban los préstamos que tenían en el extranjero, los oligarcas, estos oligarcas estadounidenses, que ahora son globalistas, algunos ya han desaparecido, estos oligarcas, estas familias que acabo de mencionar, ya están fuera de juego, pero otros, los que se mantienen activos, ahora se han vuelto globalistas. Y es ese globalismo el que financia Soros, el que financia las ONGs de izquierda. En ese tiempo, si no les pagaban sus préstamos, porque que colocaban a través de la Reserva Federal, los oligarcas pueden ahora desplegar marines de Estados Unidos para cobrar las deudas. O sea, mandan el ejército si no se le paga su deuda. Morgan, Chase y Citibank formaron un sindicato de los préstamos internacionales. Lo otro, que el dictador es malo, que hay un bueno ahí que quiere entrar al poder y que no lo dejan, ya, ese es el cuentazo, ¿ya? La verdad es que no le están pagando la deuda y que tienen que pagar. Si tú no pagas, yo pongo a otro ahí que sí me pague, ¿ok? Y lo hago pintar como un luchador de la libertad, ¿ok? Ya, así funciona. Y tú aplaudes, vas a las marchitas y todo eso. Bueno, la casa Morgan era, era acogida en la Cámara Windsor y la Casa Italiana de Saboya. La Cámara de Windsor es el sitio donde es como la oficina oval o algo así, donde los reyes de Inglaterra eh, reciben a sus invitados, ¿no? Esa es la Cámara de Windsor, ¿no? La Casa Italiana de Saboya son los reyes de Saboya, ¿no? Son los reyes de Italia de la familia Saboya, que venían de los condes y duques de Saboya, ¿no? Que tomaron ya Italia y crearon un reino ahí. Después del reino, pues ya fue, como te digo, fue convertido en una república. Una república. ¿No? Entonces, la Casa Morgan entonces estaba ahí. El Kuhn, Loeb, Barbour, Lehman, Lazar, Israel Moss, Safes y Goldman Sachs también tenían estrechos vínculos con la realeza europea. Es lo que se llaman los Hofjuden, ¿no? O sea, los judíos afuera. En 1895, Morgan controla el flujo de oro dentro y fuera de los Estados Unidos. La primera oleada de fusiones estadounidense estaba en su infancia y fue promovida por los banqueros. En 1897 había 69 fusiones industriales. O sea, poco a poco, entre ellos se juntan y se crea uno grandote, grandote, grandote. ¿Ya? Y es manejado por unas cuantas personas. En 1899 hubo 1200 fusiones industriales. En 1904, John Moody, el fundador de servicios al inversionista de Moody, dijo que era imposible hablar de los intereses de Rockefeller y Morgan como si estuvieran separados. O sea, es casi lo mismo. La desconfianza del público de la propagación de la cosechadora, muchos de ellos considerados traidores que trabajaban para el dinero de los europeos, de la cúpula europea, de la oligarquía europea, de los ricos allá. Standard Oil de Rockefeller, US Steel de Andrew Carnegie y Ferrocarriles de Edward Harriman fueron financiados por el banquero Jacob Schiff de Cum Loeb. Otra vez hablamos de los Loeb, estos oligarcas de centro europeos, que trabajó en estrecha colaboración con los Rothschild en Europa. O sea, este era un satélite de Rothschild y se encargaba de esto, ¿no? Rothschild decía, tú, Loeb, encárgate de eso de los ferrocarriles, acá tienes, hacemos los documentos aquí por debajo, listo, encárgate. Tú haces esto con lo de Argentina, papá, ya, tú encárgate de la deuda de Francia, ya, listo, ¿no? Como Odebrecht, ¿no? Tú, Fabre, encárgate de la campaña de Villarán. Tú, Barata, recibe su llamada a Villarán, te está pidiendo 3 millones, ¿no? O sea, ya, así manejaba, ¿no? Tú, amiguito, te encargas de los temas de Ecuador. Hay que conseguir un trato en Ecuador para hacer que nos vamos, pero igual regresamos y conseguimos otros 5.000 millones en contratos. Te puede decir que vamos a pagar la indemnización por los sobornos que hemos recibido, ¿no? ¿No? Así trabajan, ¿no? Al final lo pagamos con los peajes que le cobramos a ellos, ¿no? Ellos mismos se pagan. Ya,
Así trabajan. Y tú sigues en tus marchitas. No sé, ni siquiera sabes por qué marchas. Bueno, entonces varios estados occidentales eh, prohibieron a estos banqueros actuar, que se pasaban de vivos. Había un predicador populista llamado William Jennings Bryan. Fue 3 veces el candidato demócrata para presidente, para ser presidente a partir de 1896 a 1908. El tema central de su campaña antiimperialista era que Estados Unidos estaba cayendo en la trampa de la servidumbre financiera al capital británico. O sea, se independizaron todo, pero los banqueros británicos seguían, a través de los Rothschild y compañía, manejando las finanzas estadounidenses. Teddy Roosevelt derrotó a Bryan, porque Teddy Roosevelt era el candidato de los ricos. Bryan estaba en contra de los ricos, hablaba de los anglófilos, ¿no? O sea, los amigos de la reina, ¿no? Que al final eran más amigos de la reina que ciudadanos estadounidenses. Al final ellos, los ricos, sostuvieron a Roosevelt y Roosevelt lo derrotó. Lo mismo que pasa acá, ¿no? Viene Belmont, te explica cómo son las cosas, te dice que estos servicios son unos mermeleros. Cuando él entre a la alcaldía va a desenmascarar toda esta cochinada. ¿Y qué hacen? Sacan un tal Muñoz que antes aparecía, les paraban haciendo puro cherry en los diarios de izquierda. Diario de la Primera, ahí tiene su página entera, Muñoz. Ahora es que cuando era alcalde de Miraflores, ¿no? El diario izquierdista de la Primera, a este señor Muñoz, un pitucazo, lo comienza a marketear. Y después en las elecciones hacen que vaya contra Belmont, ¿no? Belmont que era más coherente, ¿no? Le mienten sobre Belmont, mienten bastante, ¿no? Y después logran que Muñoz entre al poder. Así, y te voltean la elección. Y tú te dejas voltear también. Te voltean a ti también, ¿ya? Y yuca, te voltearon la elección. Igualito pasó acá. Este señor Bryan decía las cosas como eran, decía cómo estos tipos estaban agarrando la plata, cómo estaban robando el país. ¿Y qué hacen? Agarran a Teddy Roosevelt para que vaya contra Bryan, atacan a Bryan y gana el candidato de los ricos. El candidato del régimen. Es lo mismo, es igualito. La gente no entiende la historia, siempre repite lo mismo. Entonces, Teddy Roosevelt lo derrota en 1908, pero se vio obligado por esta pólvora populista, porque la gente estaba molesta, a promulgar la ley de defensa de competencia Sherman, la ley de competencia, que también la quieren usar también para estos gigantes tecnológicos. Y también cabería, contra el monopolio tecnológico también, pero no la quieren usar porque se hizo para cuestiones industriales, no para cuestiones tecnológicas, pero se puede adaptar. Entonces, bueno, eso lo podemos hablar después de la ley Sherman. A continuación pasó después de la Standard Oil Trust, ¿no? La Standard Oil Trust, la terminaron partiendo en pedazos, ¿no? Y ahí también vio Rockefeller cómo sacar una buena tajada, ¿no? Cómo seguir disfrutando del postre. En 1912 se llevaron a cabo las audiencias Pujo frente a la concentración de poder en Wall Street. Ese mismo año, la señora Herbert Harriman vendió sus acciones sustanciales en la Guaranty Trust Bank de Nueva York a JP Morgan, creando Morgan Guaranty Trust. El juez Louis Brandeis convenció al presidente Woodrow Wilson para pedir el fin del enclavamiento de las direcciones de esta mesa, de esta mesa directiva, de estas empresas. En 1914 se aprobó la ley antimonopolio Clayton. Jack Morgan y su sucesor de JP Morgan, o sea Jack Pierpont Morgan, respondió llamando a los clientes de Morgan Remington y Winchester, el de los rifles, para aumentar la producción de armas. Argumentó que los Estados Unidos necesitaban para entrar en la Primera Guerra Mundial estas armas. Incitado por la Fundación Carnegie que ahora financia la ideología de género, ojo, esos ricachones, ¿ya? Y otros frentes de la oligarquía, Wilson terminó acomodándose. O sea, hay que hacer este dinero ahora produciendo armas. Dile a Winchester que aumente su producción. Vamos a mandar a la gente a la guerra para que los maten. Sacrificios humanos, ¿no? Verás, como escribió Charles Stansfield, en los Estados Unidos va a la guerra, abre comillas, incluso antes de que el choque de las armas, la firma francesa Rothschild Frères, o sea, hermanos Rothschild, cableó a Morgan y Company en Nueva York, lo que sugiere una flotación de un préstamo de $100 millones. No es poca cosa,
para ese tiempo sobre todo. Una parte sustancial de que iba a ser que quede en los Estados Unidos para pagar las compras francesas de productos estadounidenses. O sea, las compras francesas de productos estadounidenses. Estos productos estadounidenses ya averiguarás qué cosas son, lo que estaban, las armas que estaban creando, ¿no? Vamos a venderle las armas. ¿No? Háblale a Rothschild, que, ¿no? A Rothschild, ¿no? A la firma francesa, que cablee a Morgan, acá que está en Nueva York, para que saque de la tina sus 100 millones, ¿no? Para que los franceses compren esas armas que están haciendo los estadounidenses. ¿No? Los franceses no tienen plata, no te preocupes, vamos a darles la plata. Haz las armas de una vez. Pero no tienen plata. Sí, le vamos a dar la plata a altos intereses, nos van a pagar, pero necesitamos algo que darles. Voy a hacer rifles, pues. Ya rifles, ya listo, ya. Saca la plata, dáselo a los franceses y que los franceses se lo den a los estadounidenses. Listo, y nosotros le damos las armas. Listo, buen negocio. Asegúrate de poner buenos intereses. Está bueno el negocio. La casa Morgan financió la mitad del esfuerzo de guerra de los Estados Unidos, mientras que la recepción de comisiones para alienar los contratistas como GE, DuPont, US Steel, Kenneth Good y Azarco, todos eran clientes de Morgan. O sea, todos estos eran clientes de Morgan. Morgan también financió la guerra de los Boers británica en Sudáfrica y la guerra franco-prusiana, la del Kaiser contra Napoleón III. Él financió esa guerra. El Kaiser financió esa guerra, la guerra de los Boers, de los criollos europeos, algunos eran holandeses, anglo-holandeses, que eran criollos, o sea, no habían nacido en Europa, sino habían nacido en esta zona de Sudáfrica, en el sur de África, ¿no? Y crearon una república independiente de la reina, y hubo una guerra para someterlos, ¿no? A la Commonwealth, al Imperio Británico, y Morgan pues también financió ahí, ¿no? En esa guerra. La Conferencia de Paz de París de 1919 fue presidida por Morgan. No te sorprenda, ¿por qué la preside? Porque él puso la plata, pues, es su negocio, es su inversión. Pero aparece como un gran filántropo presidiendo la Conferencia de la Paz, después de llenar de puras armas hacer un polvorín toda esa zona, ¿no? Ahora él preside la Conferencia de la Paz de París de 1919, lo que llevó tanto los esfuerzos de reconstrucción alemana y aliadas. En el populismo de 1930, reapareció en América después de que Goldman Sachs, Lehman Bank y otros se beneficiaron de la crisis de 1929. O sea, hicieron su crisis y aparecen ya los populistas, ¿no? El pueblo al poder y todo eso. El presidente del Comité de Banca, Louis Faden, de Nueva York, dijo esto de la Gran Depresión de 1929. No fue un accidente, fue una ocurrencia cuidadosamente ideada. Los banqueros internacionales trataron de provocar una condición de desesperación aquí, por lo que podrían surgir como gobernantes de todos nosotros. Así es, creó el caos, y después me pongo como una solución y te aplasto. El senador Gerard Nye presidió una investigación de municiones en 1936. Nye llegó a la conclusión de que la casa de Morgan había hundido a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial para proteger a los préstamos y crear una industria de armas en auge, hacer del mundo un polvorín. Nye más tarde produjo un documento titulado La Guerra Siguiente, que cínicamente se refirió a la antigua diosa de la democracia Truco, truco treta, a través del cual Japón podría ser utilizado para atraer a los Estados Unidos en la guerra mundial, la segunda. ¿Adivinaste? Pitonizo el hombre, ¿no? No era pitonizo, sino que ese era el plan. Ese era el plan. En 1937, el secretario del Interior, Harold Hayes, advirtió de la influencia de los Estados Unidos de más de 60 familias oligárquicas manejando Estados Unidos. El historiador Ferdinand Lumberg más tarde escribió un libro del mismo título, Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia de William Douglas censuró. La influencia de Morgan es la más perniciosa en la industria y las finanzas en la actualidad.
Jack Morgan respondió empujando a los Estados Unidos hacia la Segunda Guerra Mundial. Morgan tenía estrechas relaciones con las familias Iwasaki y Dan, los dos clanes más ricos del Japón, que han sido dueños de la Mitsubishi y la Mitsui, respectivamente, ya que estas empresas surgieron de shogunatos del siglo XVII. O sea, los shogunatos se convirtieron en oligarcas corporativos, los shogunes. Los shogunes eran los primer ministros, los premieres, los visires de los reyes de Japón, los emperadores de Japón. Los shogunes tenían más poder que el emperador, pero el emperador era la legitimidad, daba la legitimidad a ese poder. Estos shogunatos del siglo XVII tuvieron su descendencia y se volvieron los dos clanes más ricos de Japón. Cuando Japón invadió Manchuria, matando a los campesinos chinos en Nanking, Morgan minimizó el incidente. No, no mucho. ¿No? Morgan también tenía, ya sabemos pues como lo que hizo Japón en Manchuria, fue casi un genocidio, fue peor que nazi, ¿no? O como nazi pues, hicieron. Morgan también tenía una estrecha relación con el fascista italiano Benito Mussolini, mientras que el doctor germán nazi Halmer Schatz era un enlace con la banca Morgan durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra se reunieron como representantes de Morgan Chase con el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Se reunieron sus representantes del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Ahí está. Ahora, para que entiendas, pues, cómo es esto de las guerras, cómo se manejan. ¿Ya? Ponte a pensar cómo se está manejando ahora lo de Venezuela. ¿No? O sea, los que se rebelan contra el sistema los matan al toque, los que no lo dejan vivos y los hacen ver como si también fueran la resistencia contra Maduro, cuando al final es lo mismo que Maduro, hasta puede ser hasta peor, ¿no? O sea, date cuenta, ¿no? O sea, todo está manejado, digitado, ¿entiendes? Bueno, nos vemos hasta otra ocasión, recuerda, esto es políticamente incorrecto. Te veo, saludos.